Entonces vamos a empezar con las preguntas. Recientemente ustedes hicieron una propuesta para que el 4 por mil se aplicara solamente para transacciones en efectivo. Cuéntenos en qué consiste esta propuesta. Bueno, realmente no consiste en que se aplique solamente a transacción en efectivo, consiste en que se le retire a todos los medios de pago electrónicos. Por ejemplo, operaciones de compras con tarjetas débito en este momento tienen 4 por mil. Muchos de los que son transferencias entre cuentas tienen 4 por mil. Entonces lo que se quiere es que todo medio de pago electrónico no tenga 4 por mil, de manera que nosotros podamos incentivar más un ecosistema donde no tengamos que usar el efectivo, donde los costos sean casi nulos y donde se promocione a que las personas cada vez puedan transparentarse más, la economía formalizarse más y el Estado y el recaudo fortalecerse más también. Hablando del tema de eliminar el uso del efectivo, ¿qué otras acciones están haciendo pues, las entidades bancarias para evitar pues, este uso? ¿Estarían dispuestas a eliminar comisiones de las que cobran como las transferencias entre bancos? Yo creo que vamos a llegar a un ambiente donde las transacciones van a ser muy baratas. Cero no, porque pues los costos son los costos, pero sí creo que las consignaciones donde va a ser en tiempo real, donde no hay que esperar un día, son cosas que vamos a empezar a ver incluso al cabo de 3, 4 meses o a principios del próximo año. Ahora, lo que sí hemos visto es que la inflación de los servicios financieros en los últimos años ha estado muy por debajo del IPC. O sea que eso prueba que los costos financieros cada vez son más asequibles relativo al ingreso de los colombianos. Listo. La siguiente pregunta la tiene Mario Chávez, él es editor de Economía. Doctor Castro, el gerente del Banco de la República ha dicho que la bajada de las tasas de interés no se ha sentido con tanta fuerza en los créditos de consumo. Explíquenos un poquito por qué se da esta situación y qué balance hacen ustedes de la bajada de tasas de interés. Él lo que dijo es que esa bajada se ha visto en todas las modalidades de crédito y en unas con más fuerza que otras. El tema de los créditos de consumo es que son los créditos más riesgosos. Son créditos, por ejemplo, en el caso de las tarjetas de crédito, no hay ninguna garantía real, no hay un codeudor. Entonces, esos créditos, pues obviamente, cuando hay un ambiente de cartera creciente, pues tienen que ser muy, muy enfocados y con mucho cuidado. Sin embargo, nosotros hemos visto que la bajada de esos créditos ya va en 305 puntos, que no son los 350 puntos de la ciclo bajista del Banco de la República, pero ya casi. Y en el caso de la cartera comercial, por ejemplo, ha bajado incluso más que lo que ha bajado el Banco de la República. Son 400 puntos básicos que han bajado los créditos comerciales. Entonces, pues las reglas son inexorables. Si hay una bajada y hay un ciclo expansivo de la política monetaria, eso se va a sentir en los créditos, en unos más tarde que otros y en unos con menor fuerza que en otros, pero se va a sentir. María Carolina Ramírez, editora de Asuntos Legales, tiene la siguiente pregunta. Doctor Castro, queremos saber qué impacto ha tenido en la industria la certificación de la tasa de usura mes a mes y no trimestralmente como se había venido haciendo. Pues a ver, eso es simplemente un cálculo de metodología. Nosotros advertimos cuando se hizo el cambio de lo que funcionaba para la subida, iba a funcionar también para la bajada. Entonces, digamos, lo hicieron para que esas rebajas se sintieran más rápido cuando el Banco de la República las sacaba adelante. Pero resulta que también se va a sentir en la subida. Entonces, nosotros nos acomodamos, pues obviamente como nos toca frente a una normativa expedida por la superintendencia, pero son los consumidores los que tienen que saber que funciona en ambas vías. La siguiente pregunta la tiene Mario Chávez nuevamente. Pero con este tema, ¿ustedes han visto de pronto una restricción del crédito o que los bancos estén menos dispuestos a prestar viendo las tasas más bajas? No, en absoluto. No, y yo creo que lo que ha habido obviamente es que cuando pues la calidad de la cartera se ha estresado, pues obviamente hay que ser más cuidadosos
con los préstamos, pero no es por este motivo, es simplemente porque ha habido obviamente una cartera morosa que su crecimiento pues ha sido grande. Todavía no hemos llegado ni vamos a llegar a niveles críticos, pero eso frente a un sistema prudente de manejo de riesgos, pues nos obliga a tomar ciertas medidas. La siguiente pregunta la tiene Carlos Rodríguez, es el editor de Globo Economía. Precisamente otra de las cosas que dijo el gerente del Banco de la República fue que la cartera estaba en niveles que no se veían desde la crisis de Lehman Brothers. ¿Ustedes cómo ven este tema? No, nosotros no hemos sobrepasado el 5% en calidad de cartera, pero además, a diferencia de la crisis del 99, tenemos un cubrimiento del 124% de esta cartera, o sea que las circunstancias son absolutamente diferentes. Los fundamentales de la banca en Colombia siguen siendo muy sólidos y esto es lo que nos diferencia de esos tiempos, que cuando la economía tuvo esa desaceleración, que también hay que hacer otra diferencia, aquí estamos hablando de desaceleración, en ese momento fue incluso de una depresión donde hubo una caída del Producto Interno Bruto y aquí tenemos un sistema financiero suficientemente sólido, cosa que no existía en 1999. La siguiente pregunta la tiene Gabriel Forero, editor de Ocio. Sí, pero antes, en realidad son dos, doctor Castro. Quisiera preguntarle que si han notado un sobreendeudamiento de los hogares. No, hemos notado obviamente que se ha hecho un mayor uso de instrumentos como la libranza o créditos de consumo, pero los hogares en Colombia no están sobreendeudados. Nosotros incluso tenemos un porcentaje de cartera sobre PIB del 46%. Un país de desarrollo medio alto como Colombia podría estar perfectamente en el 60% y estar en niveles normales. O sea que yo creo que lo que Colombia antes necesita es hacer un mayor uso de las posibilidades del crédito, obviamente dentro de márgenes prudenciales de riesgo. Un área, por ejemplo, donde estamos muy por debajo, incluso de países con menores ingresos nuestros, es en el tema de cartera hipotecaria. Nosotros tenemos países de América Latina que han sobrepasado las barreras del 10% hace tiempos. Nosotros estamos en cartera hipotecaria sobre el PIB del 7%. Eso es un nivel muy bajo. Y creemos que hay un gran campo para poder incentivar el uso de esta cartera. Al mismo tiempo, se incentiva el sector de la construcción, que es uno de los sectores que más empleo genera. Y aquí nos llega otra pregunta y es, ¿cuánto gastan entonces los colombianos como parte de su ingreso en las deudas? No, depende, yo creo que no es más allá de lo que gastan para vivienda o alimentos, y yo creo que el nivel de deuda de los hogares en Colombia es un nivel sano. El colombiano, sorprendentemente, no le gusta endeudarse tanto como la gente piensa, ni en tan largo plazo como creemos. Si miramos, por ejemplo, el tema de cartera hipotecaria, aquí la gente a veces compra casas con el 40 o el 50%, cuando podría solamente pagar el 30% de un crédito hipotecario. Pero es un hecho de que en Colombia, en los últimos años, después de la crisis del 99, hemos visto un manejo prudente de los hogares frente a sus perfiles de riesgo. Y ya llevándolo a otro tema, en el Congreso está pues aplazado el tema del proyecto para quitarle los 3 ceros al peso. Ustedes anteriormente han tenido reparos al respecto, pero hay sectores que sí dicen o que les gustaría por lo menos seguir estudiándolo. ¿Ustedes les gustaría que siguiera adelante? Pues nosotros no hemos cambiado de posición. De verdad, no vemos ninguna razón de peso para que el país se vaya a embarcar en un esfuerzo que puede costar entre 600.000 o $1,5 billion de pesos. Es que no solamente son los 400.000 que se gasta el Banco de la República, estamos hablando también de todo lo que le cuesta al país y al sector servicios
cambiar la parrilla de todos los precios y cotizaciones, lo que le cuesta a las empresas contratar las asesorías para cambiar desde su software hasta su hardware, para intervenir todas las cajas registradoras en todo el país. Eso es un costo inmenso, implica que muchas empresas tienen que frenar todo su pipeline de proyectos porque este se vuelve prioritario. No hay un ambiente hiperinflacionario en Colombia que amerite que nosotros tengamos que pensar en cambiar nuestra moneda. Por lo tanto, creo que hay mejores formas de gastarnos nuestro tiempo y nuestro dinero, sobre todo en estas épocas de austeridad. Teniendo en cuenta el tema de crédito hipotecario que hablábamos ahora, nos llega esta pregunta: ¿qué estrategias de promoción se están viendo desde los bancos para estimular el crédito de vivienda? Muchísimas. Y quiero en esto pues también concederle mucho crédito a las políticas de gobierno. Se ha trabajado mucho con los temas de subsidios a la vivienda, de subsidios a la tasa. Si no fuera por la vivienda de interés social y la vivienda de interés prioritario, la caída del sector de la construcción estaría aún más pronunciado. Yo creo que es muy importante que esas políticas no sean políticas contracíclicas, sino que sean políticas permanentes de Estado. La cartera ha sido es una de las estrellas dentro de nuestra cartera como sector bancario. Se ha comportado muy bien, obviamente, pues no ha sido inmune también a los ciclos de desaceleración y la morosidad se ha incrementado, pero todavía sigue siendo un nivel muy, muy aceptable y esperamos poder seguir desarrollando productos que se acomoden a diferentes nichos del mercado y estamos estudiando las propuestas del presidente electo Iván Duque para tener unos perfiles de tiempo en cartera hipotecaria mucho más amplios. Ellos están hablando de 30 y 35 años para ciertos sectores de la población y nosotros estamos más que prestos a considerar y a desarrollar unos productos similares. ¿Para qué sectores de la población? Pues si hablamos de 35 años, pues obviamente tiene que ser a sectores menores de cierta edad, digamos, por temas de expectativas de vida, pero también para cierto tipo de vivienda. Yo creo que en la medida que podamos abaratar la vivienda para sectores vulnerables, pues vamos a poder tener una mayor inclusión y como lo ha dicho en varias ocasiones el nuevo ministro de la vivienda es una opción de calidad de vida. La siguiente pregunta la tiene Laura Becerra, ella es periodista de economía. Señor Castro, nos gustaría conocer cuántas transacciones bancarias se realizan en Colombia al año. También, ¿cuál de pronto puede ser el promedio de transacciones mensuales que realiza cada colombiano y cómo ha evolucionado estas métricas en los últimos años? Uy, me corchaste. No, te tendría que, cualquier cifra que te diga es sacada del cubilete, pero pues son miles de millones. Hace poquito tenía la cifra, era de transacciones electrónicas al año y eran algo como 100 y pico millones de transacciones. Pero sí quisiera darte una cifra, pero estamos hablando de más o menos 27 millones de personas bancarizadas. Pues haz la cuenta lo que podría hacer eso, una persona haciendo varias transacciones, incluso porque se cuenta hasta una consulta es una transacción. Entonces hago ese cálculo y con mucho gusto te doy esa respuesta. Listo. Sebastián Montes, periodista de Globoeconomía, tiene la siguiente pregunta. Señor Castro, yo quería preguntarle cuáles son las mayores deudas que tiene un colombiano y qué tan buena paga es. Es muy buena paga. Es que, fíjense, cuando nosotros hablamos de un nivel de morosidad del 4.8%, lo que realmente estamos diciendo es que el 95.2% de las deudas se están pagando cumplidamente. O sea, hay que mirarlo en ese contexto. Yo creo que los colombianos han aprendido. Nosotros tuvimos pues la crisis
del UPAC, y en el sector hipotecario eso fue una burbuja que nos dejó lecciones a todos, pero ahorita tenemos tanto por el lado de los consumidores como por el lado de la industria unos manejos mucho más prudentes de los perfiles de riesgo. Obviamente para eso necesitamos tener unas bases de datos muy sólidas en las centrales de riesgo, y por eso es que nosotros estamos muy preocupados cada vez que empiezan a ventilar iniciativas que dicen que borremos la información de las centrales de riesgo. Lo que no se dan cuenta es que el 90 y pico % de los reportes en las centrales son reportes positivos. Entonces, cuando dicen que borrón y cuenta nueva, lo que le están diciendo al 90 y pico % de las personas es que todo lo que han construido durante su vida, pagando a tiempo, siendo responsables, se los van a desaparecer. Listo. Lina Guevara, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Sí, queríamos saber por qué, pues cuando los bancos ya han avanzado mucho en banca digital, siguen habiendo muchos procesos que requieren que el usuario vaya a la sucursal. Desde Asoncaria, ¿por qué creen que esto sigue ocurriendo? No, yo creo que porque ha sido un proceso de adaptación, pero la tendencia es muy positiva, Lina. Yo creo que cada vez menos se están utilizando procesos que requieran presencia física. Si nos pudiéramos adelantar 5 años en el tiempo, yo creo que vamos a ver una banca completamente diferente. Vamos a ver el desarrollo de la banca totalmente en línea, utilizando sobre todo la biometría, tanto por reconocimiento de huella como por reconocimiento facial, reconocimiento de iris. La persona va a poder llenar unos documentos, dar su firma electrónica, autenticarse, y temas como préstamos, consignaciones, bueno, es que retiros, que esperamos que los retiros ni existan, simplemente uno maneje digitalmente un ecosistema como ya hay en muchos países. Los jóvenes en varias latitudes, lastimosamente todavía no en Colombia, cargan en su celular con una cubierta que tiene atrás un bolsillito. En ese bolsillito cargan una identificación y su tarjeta de débito. Y es todo lo que necesitan. Yo creo que hacia allá vamos, y la banca está desarrollando los productos. El gremio ha estado atento a acompañar ese esfuerzo, y nuestro programa de biometría con la Registraduría Nacional del Estado Civil es un ejemplo para toda América Latina. ¿Y considera que de pronto las oficinas pueden llegar a desaparecer? No van a desaparecer del todo, pero se van a convertir en oficinas más pequeñas, más especializadas, donde se den más asesorías o se den, digamos, talleres de educación financiera, o donde se desarrollen campañas en temas como seguridad y ciberseguridad. Yo creo que va a ser completamente diferente el rol de una oficina, pero muchos, para nuestro diario quehacer, no vamos a pisar una oficina, y eso ya ocurre en muchas partes del mundo, incluso aquí en Colombia, para ciertos productos y para ciertos bancos. Usted hablaba de la facilidad que tenían algunos jóvenes en otras partes del mundo de pagar con su celular. Bueno, tienen la tarjeta detrás, pero hay unos que ni siquiera llevan la tarjeta a ningún lado. Mi pregunta es, ¿qué están haciendo ustedes o cómo están trabajando con empresas de consumo normal para que se puedan aceptar métodos de pago como Apple Pay? No, yo sí creo que lo peor que nos podría pasar es que termináramos entregando nuestro comercio a las Big Tech, donde no van a pasar ni por control regulatorio del país, ni van a tener la tributación para el país. No, lo que tenemos que hacer es que sean por plataformas nuestras, que además las tenemos. Nosotros tenemos el botón PCE, donde puedes pagar todos tus servicios públicos, donde puedes hacer transferencias. Yo creo que ya hay los desarrollos en Colombia que eso se permite. Y, por ejemplo, en cuentas de trámite simplificado, ejemplo, David Plata, puedes hacer transferencia incluso de recursos donde la persona, aún si quiere el efectivo, sin tener cuenta en ese banco, puede ir al cajero de ese banco y hacer el retiro respectivo.
Pero eso es lo que nosotros le hemos planteado al país. Cuando voces se levantan y dicen, oiga, pero ¿por qué los bancos en Colombia quieren desaparecer el efectivo y quieren es que desarrollen productos que pasen a través de la banca porque es que quieren exprimir? No, en absoluto. Lo que sí les decimos es que si no hacemos un esfuerzo para que toda la población colombiana se bancarice, de pronto lo hacen, pero lo hacen a través de los PayU, del Apple Pay, de Samsung Pay, y vaya a ver cuál va a ser el recaudo o el beneficio para el país que de ellos se deriva. Absolutamente cero. Listo. Tenemos otra pregunta de redes, 2. La primera es, ¿sobre cuál es el nivel de bancarización de los estratos 1 y 2? Es mucho más bajo que el promedio nacional. Nosotros tenemos un nivel de bancarización del 80%. Esos estratos 1 y 2 deben estar por lo menos 10 puntos o 12 puntos por debajo. En algunos sectores, sorprendentemente, no, porque la dispersión de subsidios en Colombia, de subsidios del gobierno, se hace a través de cuentas simplificadas. Lo hacen a través de la vivienda, o lo hacen a través del Banco Agrario, o lo hacen a través del tema, digamos, de los cafeteros a través de la tarjeta cafetera del Banco de Bogotá. Entonces, el hecho es que no hemos alcanzado niveles de bancarización del 100% que debía ser nuestra meta y es la que nos queremos poner con este gobierno. Y no es para un sector en particular o para ciertas geografías del país, es para todos. Y la otra pregunta es, ¿qué portafolios de inversión recomienda para clientes e inversionistas? Uy, yo creo que eso sería irresponsable, recomendar portafolios, entre otras, porque yo no puedo, como dirigente gremial, diferenciar entre afiliados. Pero lo único que le diría es que aplique ciertos principios, diversifique, sea consciente de su apetito por el riesgo y también el objeto para el cual está ahorrando. Si es para una pensión y es una persona mayor, pues obviamente tiene que tener un portafolio de riesgo conservador. Si es un joven, puede tomar riesgos, pero ante todo, diversifique. Listo. La siguiente pregunta la tiene Paola Vargas, ella es periodista de Ocio. Nos gustaría, en cuanto a educación financiera, que nos cuenten qué quedó el proyecto con el Ministerio de Educación. Lastimosamente está frenado. No hemos hecho grandes avances. Yo creo que está todo listo. Tenemos los materiales, tenemos nuestras cartillas, tenemos el contenido digital, tenemos todos los formatos en video, tenemos nuestro sitio web, Saber Más, Ser Más. Tenemos los elementos que nos permitirían hacer un gran programa desarrollado en todos los colegios e instituciones educativas del país. Sin embargo, necesitamos la voluntad política del Ministerio de Educación y esperamos con el nuevo gobierno ser capaces de cumplir ese sueño. Este proyecto ha sido desarrollado con el Ministerio de Educación, por lo cual sería muy sorprendente que fuera ese mismo ente quien no se diera el lapo para desarrollarlo, y para eso tendría toda la colaboración de la banca. Johan Chiquiza, periodista de empresas, tiene la siguiente pregunta. Sí, por acá. Habiendo sido presidente del Consejo Gremial, ¿cuáles cree que son los retos en materia de economía de este gobierno que acaba de empezar? Yo creo que recuperar el crecimiento potencial. Bueno, lo dividiría en dos. Diría que recuperar el crecimiento potencial, pero ojalá no a una tasa del 4%, como lo anunció el presidente en su discurso de posesión, sino a una tasa del 4,5%. ¿Por qué 4,5%? Porque eso es lo que nos permitiría doblar el PIB per cápita en los próximos 20 años. Y lo otro, pues una cosa es recuperar el crecimiento potencial y lo otro es lograrlo. Y pues eso no va a ser tarea fácil. Un crecimiento potencial, un crecimiento sostenido durante 20 años del 4,5% es una meta muy alta y para eso se van a requerir unos cambios estructurales. Tenemos que lograr
muchos avances en competitividad y en eficiencia. Nosotros, cuando hablo de eficiencia, hablo de productividad. Esa productividad la tenemos que lograr al interior de todas las organizaciones, de todos los procesos e incluso dentro del mismo gobierno, y la competitividad la tenemos que lograr es frente a nuestro posicionamiento vis a vis los pares de la región, incluyendo a Estados Unidos. No podemos tener unas tarifas impositivas tan superiores a las que hay en nuestros vecinos e incluso en nuestro gigante al norte, porque nos van a chupar la inversión. Y Colombia necesita tener unos niveles de inversión sostenidos cercanos al 30% para poder lograr ese crecimiento del 4.5%. ¿Cómo va el proceso de selección pues para reemplazar al que es ahora el ministro de Vivienda del gobierno Duque? Muy bien, estamos teniendo excelentes candidatos de un muy elevado perfil y pues esperamos tomar esa decisión en las próximas 2 semanas. Listo, perfecto. Y por último, cuéntenos qué va a traer la convención bancaria de este año, pues que inicia el próximo jueves. Va a ser nuestra convención más espectacular de los últimos tiempos. No tenemos una sola estrella, tenemos 5 estrellas. Tenemos a Robert Engel, Nobel de Economía, tenemos al profesor Kenneth Rogoff de la Universidad de Harvard, autoridad mundial en temas de reducción del uso del efectivo. Tenemos a Timothy Murphy, que es el jefe de productos a nivel internacional de Mastercard, donde están haciendo unas innovaciones increíbles. Vamos a tener a Shaun Mundy del grupo de educación financiera, el Financial Literacy Group, que nos va a hablar sobre la importancia que esto tiene para tener un país con inclusión y tener un país con mejores índices de ingreso. Vamos a tener también, obviamente, una parrilla de speakers locales, empezando, obviamente, por la clausura por parte de nuestro presidente de la República, siguiendo con la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, complementa el ministro de Hacienda Alberto Carrasquilla, nuestro presidente de Junta, Juan Carlos Mora, presidente de Bancolombia. Vamos a tener también otros presidentes de banco interviniendo, como Efraín Forero, Álvaro Pimentel. Vamos a tener otros profesores a nivel internacional de habla hispana, pero que de una gran relevancia en el mundo, como Liliana Rojas Suárez de la Universidad de Columbia. O sea que, de verdad, creo sin lugar a equivocarme que esta va a ser la convención más completa y más nutrida en el tema académico. Vamos a ir desde la situación de la economía internacional hasta nuestra realidad local y vamos a hacer una proyección de qué es lo que se plantea para el próximo cuatrenio, tanto por parte nuestra como por parte de los actores del nuevo gobierno. Y también esperan, como pasó en la ANDI, un pacto de Duque para impulsar el sector. Pues nosotros estamos esperando, obviamente, cuál va a ser la respuesta. Vamos a entregar una agenda financiera que está basada sobre 4 pilares y pues se la hemos hecho conocer al gobierno y esperaremos ponerla en conocimiento de la opinión pública ese día.